Bendito sea el precioso y glorioso nombre del Señor. El Espíritu Santo ha puesto en mi corazón una palabra de poder, porque todo el mundo está hoy corriendo detrás de ese espíritu navideño que el diablo ha instaurado por medio de la Iglesia Católica Apostólica Romana, el clero romano, a través de los espíritus inmundos de Satanás, porque la bestia dice, la mujer esta escarlata está sentada sobre la bestia. La mujer escarlata esta es el catolicismo, todo el clérigo papal, todos los curas, los obispos, todos aquellos que están siendo de engaño y de tropiezo para el pueblo cristiano, están sentados todos sobre la bestia. La bestia alimenta las vidas de estos curas, de estos papas que están allí en Roma. Bendito sea el precioso y glorioso nombre del Señor. Dice la preciosa palabra del Señor que Jesús, vamos a leer, queridos hermanos, ahora en Efesios 2. Allí habla el Señor con respecto al espíritu de este mundo. Bendito sea el precioso y glorioso nombre del Señor. El espíritu de este mundo es el que gobierna las mentes y los corazones de todos los hombres, y la Iglesia Cristiana Evangélica no es una excepción. El espíritu inmundo está dominando las mentes de los hombres. Ese espíritu religioso que ha partido desde allí de Roma, del clero papal, es un espíritu inmundo que domina las mentes y los corazones. Es una ligadura que el diablo ha puesto en la vida de todos los seres sobre la tierra. Y él dijo así, el Espíritu Santo, en Efesios 2, dice así la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros. Dice que Jesús nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús vino y nos dio vida porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestro espíritu, hermano, estaba entenebrecido. Nosotros espiritualmente seguíamos la corriente del espíritu de este mundo. Dice así la palabra del Señor: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo. Hoy vemos que toda la población de la tierra, e inclusive más del 70 al 80% de los cristianos y mayormente los pentecostales, están siguiendo la corriente de este mundo, porque todos andan detrás de esta fiesta navideña. Todos andan preparándose para esta noche, para poder estar celebrando esta fiesta navideña. Jesús no nació el 25 de diciembre. Jesús no sabemos la fecha cierta en que nació el Señor, pero allí en Israel se celebraba una fiesta, y por eso estaba todo Israel lleno de judíos, y no había lugar para que María y José pudieran posar en algún hotel. El mesón se llamaba en aquellos tiempos. Era un lugar para hospedarse. Por eso tuvieron que ir a un pesebre, a un lugar donde tenían a los animales. Aquellos que venían de viaje dejaban los animales en un establo, y allí tuvo que ir José y María, y para que María pudiera parir a Jesús. Esa es la realidad. Y el espíritu de este mundo dice que domina la mente y los corazones de este mundo, porque el catolicismo domina la mente y el corazón de casi todo el mundo, porque hace pacto con todos los príncipes de la tierra, con todos los gobiernos. El catolicismo se mete en todos los países, porque hace pacto con cada uno de los gobernantes de cada país. Y dice: nosotros, los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese príncipe de la potestad del aire es un principado de la cual hablaba Pablo a la iglesia de Efesios. Dice que nosotros no tenemos lucha carne contra sangre, sino contra principados, potestad y gobernadores de las tinieblas en la zona celeste. Y acá está diciendo Pablo que nosotros antes andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire es un principado, es un espíritu con rango de principado, que gobierna la tierra, que gobierna el aire, dice, que gobierna las mentes y los corazones de los hombres. El espíritu dice que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu ese trae sobre toda la población del mundo ese espíritu navideño. Es una ligadura que ha puesto el príncipe de la potestad del aire sobre todas las gentes y sobre todas las personas, sobre toda la tierra, sobre toda nación, sobre todo pueblo, sobre todo lugar. Está el espíritu de la potestad del aire. Tiene poder del aire, tiene poder para difundir en el aire, en las ondas radiales, en las ondas televisivas. Tiene poder ese espíritu inmundo para gobernar todos los aires. Por eso muchas veces nos corta a nosotros el aire para que nosotros podamos emitir esta palabra. Es el príncipe de la potestad del aire, dice el Espíritu Santo. Es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Nosotros los creyentes, muchos creyentes ya han armado el arbolito el día 8 de diciembre. Hay en muchas congregaciones, muchos templos en todo el mundo que está armado el arbolito de Navidad y celebran las fiestas navideñas, siendo que el Señor Jesús en ninguna parte de las Escrituras dijo que nosotros deberíamos celebrar su natividad. Simplemente el Señor dijo que nosotros teníamos que recordarlo a Él, recordar su muerte. Por eso Él dijo, recordarme siempre. Siempre que comáis este pan, tened memoria de que mi cuerpo fue partido por vosotros. Siempre que bebiereis de esta copa, vas a recordarme a mí que mi sangre fue derramada allí en Jerusalén por todos vosotros. Por eso el Señor instauró esta única fiesta que nosotros los creyentes las tenemos muy en poco en la iglesia, porque hay muy pocos que pueden discernir lo que nosotros comemos y bebemos, que estamos comiendo el cuerpo de Jesucristo partido por nosotros, que estamos bebiendo la sangre de Jesucristo derramada por nosotros. Hay muy pocos cristianos que pueden discernir lo que están comiendo. Por eso dice que hay muchos enfermos y que muchos duermen por causa de que no pueden discernir lo que están comiendo. Por eso en este día, queridos hermanos, no pueden discernir lo que están celebrando. ¿Por qué, queridos hermanos? ¿Por qué? Porque no pueden discernir el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no lo pueden discernir, hermanos. Es lamentable, pero toda la iglesia del Señor, toda la iglesia todavía sigue con esta ligadura. No pueden discernir el cuerpo de Jesús. Comen y beben algo que ellos no pueden discernir. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Bendito sea la gloriosa y preciosa palabra del Señor. La iglesia toda no puede discernir el cuerpo de Jesucristo. La iglesia toda no se puede desligar de esa ligadura que son las fiestas navideñas, de este espíritu inmundo que gobierna todo el mundo, que es un príncipe, es un principado que Satanás ha puesto para que lleve por todo el aire, por toda la tierra, lleva esta clase de espíritu que está haciendo que los hombres festejen una fiesta pagana. Por más que me digan los pastores que nosotros celebramos a Jesucristo, que nosotros celebramos la venida del nuevo año,
Lo único que se termina, queridos hermanos, es el calendario. Es ese papelito que marca todos los meses del año que nosotros vivimos. Cambia el papelito y dice: comenzamos un nuevo año. Seguimos viviendo, queridos hermanos. Seguimos viviendo nuestra vida, queridos. Por eso dice el Señor que nosotros todavía andamos ligados al espíritu de este mundo, que opera en los hijos de desobediencia. Nosotros somos desobedientes desde el punto de vista que nosotros no estamos obedeciendo a las escrituras, queridos hermanos. Nosotros no obedecemos la palabra de Dios como el Señor quiere que nosotros la obedezcamos. Nosotros hacemos con la palabra de Dios lo que mejor a nosotros nos parece. Porque si uno viene predicando que esto es una ligadura del diablo, no lo quieren creer. Están tan arraigados esa clase de ligadura en el corazón de los hombres que es difícil, por más que ellos lo quieran confesar, es difícil desligarse de esta ligadura. Porque el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, es un espíritu, hermano, engañoso, que no viene trayendo, digamos, ningún pacto satánico para que nosotros creamos. Simplemente te viene ofreciendo una tentación, y en esa tentación caen todos los hermanos. Y después muchos hermanos se preguntan: ¿por qué no recibo la sanidad? ¿Por qué no soy libre? ¿Por qué no recibo mi milagro? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué estoy viviendo con espíritu de miseria? ¿Por qué estoy viviendo con espíritu de pobreza? ¿Por qué mis hijos no quieren seguir el evangelio de Jesucristo? ¿Por qué y por qué y por qué? Es todo lo que se pregunta la iglesia del Señor. ¿Por qué no puedo tener el milagro que yo quiero? ¿Por qué no puedo tener ese milagro que Dios dice en su palabra que nosotros podemos tener? ¿Por qué no pueden oír la palabra de Dios? ¿Por qué no pueden recibir estas ondas radiales que llevan vida a tu vida, querido hermano? Porque todavía estáis muertos mucho y viviendo en tinieblas. Porque todavía siguen en desobediencia. Porque no se pueden desligar de ese espíritu que está gobernando la potestad del aire. La potestad del aire, hermano, es todo lo que nosotros hablamos por nuestros labios, va corriendo por el aire y llega a los oídos de otra persona. Y el enemigo, el diablo, cambia el tono y la calidad de la palabra que nosotros hablamos para que el espíritu de duda, el espíritu de incredulidad que hay en los hermanos sea fortalecido. El diablo cambia en el aire nuestras palabras. Yo puedo predicar todo lo que quiera, pero el hombre no tiene el oído puesto en las cosas del Señor. El hombre anda conforme al príncipe de la potestad del aire, dejándose llevar por la corriente de este mundo. Nosotros dice que estábamos en delitos y pecados, y Él nos dio vida. Nos despojó, dice el Señor, de ese espíritu inmundo que nosotros estábamos siguiendo en aquel tiempo. Pero dice que nosotros somos desobedientes, porque aún andamos con ligaduras, hermanos. Porque ese espíritu de navideño del cual no quería hablar hasta este día, porque el Espíritu Santo me dio esta palabra para este día. Porque ese espíritu inmundo, queridos hermanos, solamente se lo puede discernir espiritualmente. No es algo que nosotros podamos manejar con la carne, porque nuestra carne, querido hermano, anda detrás de todo lo que perece en esta tierra. No hay nadie que ande conforme al Espíritu Santo. Todos andan conforme al espíritu de la carne, porque no han hecho morir a la carne, porque la carne hoy sigue reinando en la vida de casi todos los hermanos en la iglesia, porque todos los hermanos en la iglesia andan conforme a la corriente del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Son hijos desobedientes,
que por más que se les predique y se les diga lo que tienen que hacer, ellos hacen lo que ellos quieren hacer, lo que mejor les parece que pueden hacer. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dice así la palabra del Señor en el versículo 3 de Efesios 2. Dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, que nosotros vivimos en otro tiempo, dice Pablo, porque Pablo estaba viendo que la iglesia se volcaba a seguir las tradiciones de este mundo, a seguir las tradiciones impartidas por algún grupo religioso que impartía alguna clase de religión. Sepan, hermanos, que todos aquellos que imparten religiones, que imparten toda clase de palabras que sean mentirosas, están sentados sobre la bestia. El que alimenta el corazón, el que alimenta el intelecto, el que alimenta a estos que predican que nosotros podemos celebrar la Navidad, están siendo adoctrinados, están siendo alimentados por la bestia. La bestia, queridos hermanos, es el príncipe de la potestad del aire. Es el mismo Satanás que ahora anda influyendo en la mente de los hermanos. Influye en la voluntad, influye en la carne y influye en los pensamientos del hombre. El hombre se sacude los oídos, sacude la cabeza cuando escucha que le están diciendo algo que él tiene que abandonar, porque la mayoría de los hombres todavía no pueden hacer morir a la carne, siempre andan viviendo detrás de la carne, de los deseos de la carne. Ese es el deseo que pone el príncipe de la potestad del aire. Es un deseo en nuestra carne, queridos hermanos, para que nosotros hagamos la voluntad de la carne. La carne tiene deseo y tiene voluntad de la carne. Es increíble, queridos hermanos, pero la carne vence al espíritu, la carne vence al alma, hermano. La carne reina en los hombres, porque si no, Pablo y el Espíritu Santo y Jesús no hubiesen gastado todo su tiempo predicando sobre la carne, sobre la voluntad de la carne, sobre la voluntad de los pensamientos de la carne. Y dice que nosotros éramos por naturaleza, éramos naturalmente carnales. Y cuando Jesús vino para deshacer las obras de Satanás, dice que nosotros no hemos permitido aún que nuestra carne sea deshecha. Bendito el precioso nombre del Señor. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, dice Pablo, versículo 3, en la cual todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. O sea, la carne tiene deseos y tiene una voluntad propia. Nosotros cuando oramos al Padre, cada día que nosotros nos levantamos de dormir o nos acostamos a dormir, oramos: Padre, se haga tu voluntad en el cielo como así también en la tierra. O sea, quiere decir, haz tu voluntad en el cielo y haz tu voluntad en mi vida, porque yo de la tierra he emergido. Dios tomó lodo e hizo al hombre. Nosotros somos la tierra. Dios tiene que hacer su voluntad en nosotros. Pero eso lo decimos de labios para afuera, porque nuestro corazón no está desligado de todas las corrientes de este mundo. No está desligado nuestro espíritu de vivir en los deseos de la carne, de hacer la voluntad de la carne y de hacer la voluntad de los pensamientos. Nosotros debemos derrotar a la carne mediante el espíritu. Pero nosotros, si hacemos eso, vamos a ver que andamos en contra de la corriente de este mundo. Andamos en contra, va a decir: mira, aquellos no celebran la Navidad. Una de las religiones falsas que hay en la tierra, muy grande, son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no celebran la Navidad, celebran otra clase de muerte, pero menos la Navidad. Ellos son
guiado por un espíritu inmundo de este mundo, al igual que todas las religiones paganas, como el catolicismo, como los mormones y cuantas sectas más que se han levantado por todo el mundo. Siguen en desobediencia, siguen los deseos de la carne. La mayoría de estas religiones son carnales y lamentablemente la mayoría de la iglesia cristiana, evangélica y pentecostal es carnal, querido hermano, porque anda conforme a los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. Se cruzan nuestros pensamientos y dicen, ah, mira, ya está ese predicador diciendo que la Navidad no es de Dios. Nosotros tenemos por costumbre celebrar las fiestas navideñas. Pero eso, dice Pablo, era cuando nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero nosotros hemos sido liberados. Por la gracia de Dios nosotros hemos sido liberados de ese espíritu inmundo que sigue operando en los hijos de desobediencia. El espíritu que rige en todo el mundo, queridos hermanos. No se pueden desligar los hermanos, la iglesia, de ese espíritu navideño. No se pueden desligar. Aún los que se dicen siervos, el 8 de diciembre ya tienen armado el arbolito de Navidad en sus templos, hermanos. Y no hay quien se lo pueda hacer sacar, porque ellos van a discutir. ¿Por qué? Porque viven conforme a sus propios pensamientos de la carne, no pensamientos de Dios. Dice el Señor que nuestros pensamientos, nuestra carne, la voluntad de nuestra carne debe morir. Nosotros lo debemos hacer morir por el Espíritu, para que así podamos ser espirituales. Jesús dice, anduvo 40 días apareciéndoseles a los discípulos, a los 120, después que él había resucitado entre los muertos. Le estaba hablando del reino de los cielos, le estaba hablando de las tradiciones que los hombres instauran sobre la tierra, porque el príncipe de la potestad de la tierra, del mundo, del aire, está siempre guiando a los hombres para que anden detrás de las tradiciones que ellos mismos inventaron. De un mismo árbol hacen leños para prender el fuego y hacer el cabrito, y hacen una escultura con ese mismo leño. Todo eso lo hace el hombre, por mano de hombre. Está siendo guiado por ídolos mudos, por ídolos hechos de la mano de los hombres. ¿Por qué? ¿Quién es el que gobierna el aire? ¿Quién es el que gobierna a los hijos de desobediencia? Un espíritu. Y ese espíritu se llama el espíritu navideño. Es el príncipe de la potestad del aire, para arrastrar para sí a todos aquellos hijos de desobediencia. Hay muchos creyentes que se hacen los santos durante todo el año, pero llega el mes de diciembre y los envuelve ese espíritu navideño y todos caen en el lazo de Satanás. Todos caen en el lazo de esta religión que ha impuesto esta clase de festividad. Ninguno se paró a decir, yo me voy a abstener de ser como el mundo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice que por gracia nosotros somos salvos. Si nosotros tuviésemos que hacer alguna clase de sacrificio para nuestra salvación, entonces nosotros podríamos imponerle a Dios algo. Pero nosotros somos salvos por gracia. ¿Pero salvos de qué, hermano? Desligados de toda clase de religión pagana. Nosotros estábamos muertos porque nosotros nacimos debajo de una religión que gobierna al mundo. Hay varias religiones y diferentes hombres y mujeres que ahora son cristianos han nacido debajo de una religión, y nosotros nacimos trayendo ese espíritu que poseen nuestros padres,
que poseen nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Ellos van trasladando generación en generación ese espíritu que Satanás, el diablo, ha puesto en diferentes religiones en este mundo, para tener así a todos conforme y a todos ligados con esos espíritus que operan en los hijos de desobediencia. Porque si los hombres fueran obedientes, no andarían siguiendo la corriente de este mundo, no andarían corriendo como corren, han corrido toda esta semana, han corrido, van y vienen, andan enloquecidos, gastando el dinero y llevando el dinero a los diferentes shopping, a los diferentes lugares, comprando regalos, comprando comida y comprando bebida para embriagarse, comida para engrosarse y bebida para embriagarse. Esa es la Navidad, queridos hermanos, una total disolución, algo que abomina a Dios, abomina a Dios. Dios es una abominación para con Dios. Celebrar esta fiesta navideña sabiendo que no son las fiestas instauradas por el Espíritu Santo. Dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Todas las personas que no han sido salvas andan conforme a la corriente de este mundo. Porque el príncipe de la potestad del aire ya te tiene ligado, hermano. Ya naces con una ligadura. Pero cuando tú vienes a Jesucristo se rompe esa ligadura, para que tu posteridad no siga llevando la ligadura que tú traías desde el vientre de tu madre. Por eso esa transferencia de espíritu que se produce de la madre al hijo, y luego el hijo lo traslada cuando vuelve a tener otro hijo, eso se tiene que cortar. Esa es una ligadura que se tiene que cortar. Es una religión pagana, la cual los hombres han creído porque andan conforme a la corriente de este mundo, al príncipe de la potestad del aire. Hay muchos siervos que se hacen los santos, que se hacen los espirituales, que se enojan cuando yo les digo las cosas, y resulta ser de que ellos son los primeros en armar el arbolito en sus templos, para contaminar y para seguir conforme al espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Yo tengo que ser el ejemplo de toda la grey. Yo tengo que dar el ejemplo a toda mi grey. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay muchos que se hacen los santos, hay muchos que se hacen los espirituales, y cuando llega este tiempo caen en el lazo de Satanás. Se terminó el espiritual, porque el espiritual termina cayendo en el lazo del espíritu de este mundo, que opera en los hijos de desobediencia. Y Satanás sale corriendo al cielo y le dice: mira tu siervo, aquel santo que tú tienes allí en la tierra, está con el arbolito y las luces prendidas, está celebrando y bebiendo y comiendo una fiesta instaurada por mí, le dice Satanás a Dios. Porque Satanás tiene entrada en el cielo para acusarnos, hermanos, para acusarnos cuando nosotros nos equivocamos. Y yo envío esta palabra con espíritu de mansedumbre, para que sean restaurados todos aquellos que han caído en el lazo de Satanás, para que se vuelvan de ese espíritu que los está abrazando, ese espíritu religioso que gobierna todo el mundo. Nosotros hemos nacido de nuevo, dice el Señor. Él los dio vida, dice Efesios 2, y Él les dio vida a vosotros, a nosotros nos dio vida, hermano. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, vivíamos haciendo toda clase de males que desagradan a Dios. Y Jesús, por medio de su palabra, por medio de la predicación de esta palabra, por medio de los siervos que Dios tiene para predicar esta palabra, nosotros hemos creído. Y ahí se nos cambió la muerte por la vida, las tinieblas por la luz. Nosotros estábamos muertos. Espiritualmente no conocíamos nada más que toda la religión de este mundo. No conocíamos la vida, no conocíamos a Jesús. Dios nos dio vida,
Dios nos dio a su Hijo Jesús. Por eso yo te digo, hermano, de oída habéis oído al Señor, pero su corazón está lejos de Él. Porque si el corazón nuestro estuviera en comunión con Jesucristo, que Jesús estuviera viviendo en nuestros corazones, si el Espíritu Santo, al venir Jesús en nuestros corazones, nos hubiera dado lengua para hablar, y hablaríamos lengua, tuviéramos visiones, tuviéramos dones espirituales, espíritu de sabiduría, de revelación, entonces nosotros estaríamos realmente vivos. Pero ahora todavía, hermano, las tinieblas cubren nuestro espíritu. El alma está aliada con la carne y haciendo la voluntad y los deseos de la carne y los deseos de los pensamientos. Los pensamientos influyen dentro de nuestra mente, influyen para que nosotros, cuando lleguen esta clase de festividades y cuantas más festividades que inventan aquellos que se dicen siervos del Señor, aquellos que dicen ser los santos, aquellos que dicen estar santificados, que tú lo ves allí, aparecen los grandes santos del Señor, caen en el lazo del diablo, inventan festividades para entretener a la iglesia durante todo el año con diferentes eventos. No hay eventos que sean espirituales, son eventos para los deseos de la carne, para los deseos de la carne y de los pensamientos. Los hombres siempre andan entreteniendo a la iglesia con diferentes clases de espíritus que operan en los hijos de desobediencia, porque aquel que cae en el lazo del diablo lo cae por su propia voluntad, nadie lo empuja, el diablo le pone el lazo, y si tú ves que está el lazo puesto, esquívalo y sigue por otro camino. Pero no, los siervos, aquellos que tenemos que ser el ejemplo, que tenemos que edificar a la iglesia del Señor, caemos en el lazo y detrás de nosotros caen todos los hermanos. Toda la iglesia en sí se convierte en una iglesia que anda operando ese espíritu inmundo que opera en los hijos de desobediencia. Cuando nosotros que somos espirituales vemos tales casos, debemos decirle a nuestro pastor, a nuestro siervo: siervo, ha caído en el lazo del diablo. ¿Por qué no se vuelve? Sálgase del lazo, porque nos está arrastrando a todos nosotros. Entonces el siervo te va a oír. Si el Espíritu Santo pone ese espíritu de mansedumbre para que tú vayas a exhortar aún a tu siervo, porque tu siervo es un miembro del cuerpo de Cristo como lo somos nosotros. No es mayor que nosotros el pastor, no es mayor que nosotros el apóstol, el profeta. Son menores que nosotros la iglesia, porque ellos tienen que servirnos a nosotros. Ellos no se pueden servir de nosotros como se están sirviendo, llevándonos por un camino de error, haciéndonos pecar, haciéndonos caer en la desobediencia, para que se aproveche ese espíritu inmundo que es el príncipe de la potestad del aire, se aprovecha de nosotros. El diablo va corriendo hasta el tercer cielo y nos acusa con Dios. Y Dios no tiene otra cosa que decir: tiene razón, porque está viendo la actitud, está viendo nuestro obrar, está viendo que nosotros no hacemos morir la carne, sino que le damos vida a la carne. La carne nos gobierna porque tiene voluntad propia. Es muy difícil hacer morir a la carne. Por eso Pablo le decía ahí en Romanos 8: haced morir las obras de la carne, haced morir la carne, porque el espíritu de este mundo no viene a buscarte para tentarte espiritualmente, viene a tentarte para que tú caigas en el lazo del diablo mediante los deseos de la carne, mediante la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y todos caen en ese lazo, hermanos queridos. Hay muy pocos que pueden pasar por la orilla. Es lo mismo que cuando Jesús ilustró: aquí hay una puerta ancha, dice el Señor. Por allí pueden pasar todos para buscar toda clase de cosas que están instauradas por los hombres.
Es un camino ancho, espacioso, donde está lleno de todas las cosas que los siervos de Dios están inventando para entretener a la iglesia. Y aquí a la orilla, dice Jesús, hay una puerta estrecha. Y tú cuando cruzas esa puerta estrecha vas a ver que el camino es angosto. Y a los lados de ese camino hay precipicios. O sea que tienes que estar bien despierto para caminar por ese camino. Cuando te descuides, te vas a caer al precipicio. O sea, vas a pasar al camino ancho y espacioso. Vas a entrar por esa puerta estrecha. Vas a caminar por ese camino angosto. Pero cuidado que a los costados hay espinas y hay tierra floja, hermano. Tienes que ir siempre por el medio. Siempre discerniendo el bien y el mal. Hay un camino que va por el medio. Te puedes desviar a la derecha o a la izquierda. Puedes seguir por el camino que lleva a la vida o te puedes desviar para el camino que lleva a la muerte. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos hacer morir la carne. ¿Dónde opera ese espíritu? En la carne. Dice así la palabra del Señor. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, o sea, en otro tiempo, cuando no éramos creyentes, vivíamos en los deseos de la carne. Ese es el hábitat de esos espíritus inmundos que ponen lazos, que ponen religiones paganas, que nos hacen andar por ese camino de la dulzura según ellos. Pero es un camino que lleva a la muerte. Son los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y la voluntad de nuestros pensamientos. Nuestra mente es un campo de batalla, hermano. Allí está constantemente batallando los espíritus de este mundo, que ponen lazos delante de nuestros pies. Los lazos son, hermanos queridos, que nosotros deseemos las cosas de este mundo, que hagamos la voluntad de nuestra carne, que escuchemos nuestros pensamientos que son influidos por los espíritus de la potestad del aire. Porque nosotros como creyentes nos juntamos muchas veces con los mundanos, pero no nos juntamos para predicar el evangelio, nos juntamos para compartir todas las cosas que ellos comparten. Y allí esos pensamientos se hacen carne, hermano querido. Las palabras de los mundanos nos corrompen. Por eso Pablo le decía a la iglesia, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales y alabando a Dios en vuestros corazones. Entonces, ¿qué va a salir por nuestra boca? Alabanza a Dios. No va a salir palabras ociosas y corrompidas que dicen los demás hombres. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los hijos de ira son los que siempre andan contendiendo, siempre andan conforme a los deseos de la carne y a los pensamientos de la carne y haciendo la voluntad de la carne. ¿Por qué? Porque son guiados por los espíritus inmundos que ponen lazos espirituales para que tú peques, hermano. Por eso dice Pablo, decía a los de Corintios, cuando se celebraba la Santa Cena, porque yo recibí del Señor, dice 1 Corintios 11, versículo 23. Pablo le estaba diciendo a los de Corintios, porque los de Corintios querían hacer cena, almuerzos, querían juntarse entre todos, comer en comunidad. Se llama fiesta ágape. Pero vamos a ir a la cena del Señor. Luego vamos a ver lo que es andar conforme a nuestro vientre. Dice, porque yo recibí del Señor. Pablo había recibido por revelación del Señor. Pablo estuvo 14 años en el desierto recibiendo la revelación que Dios le daba de su Hijo Jesús, para que Pablo pudiera predicar a Cristo entre los gentiles. Porque yo recibí del Señor, dice Pablo, no lo recibió de hombre alguno. Él no fue enseñado por ningún discípulo que Jesucristo haya tenido antes que Pablo creyera. Porque dice que el único discípulo que tuvo contacto con Pablo
fue Ananías, cuando Pablo vio en visión a Jesús y cayó del caballo al suelo y quedó ciego. Él no podía ver con los ojos de la carne, tenía que ver a Jesús con los ojos del Espíritu, porque él era carnal. Nosotros los espirituales podemos ver con nuestros ojos al Señor, porque el Señor es igual que nosotros. Los espirituales estoy hablando, porque yo recibí del Señor, dice Pablo. O sea que Dios le dio la revelación. Jesús le mostró cuál era la fiesta que tenía que celebrar el pueblo, porque el pueblo, las iglesias de aquel tiempo también querían andar celebrando fiestas paganas, siempre andando en la carne. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dice. O sea, Jesús le dijo, esta es la fiesta que ustedes van a hacer, el recordatorio de mi persona. No van a recordar el día que yo nací, van a recordar el día en que yo fui entregado allí para ser muerto en la cruz. Dice, la noche que fue entregado, tomó pan, dice Jesús, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. O sea, Jesús instituyó la Santa Cena, no hay otra festividad. Por eso el Señor le enseñó a Pablo, para que Pablo pudiera edificar a la iglesia del Señor en la santa, preciosa palabra de Dios, donde dice que no hay otra fiesta que no sea la Santa Cena. Y dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Jesús hizo un nuevo pacto, hermanos queridos. Nosotros antes teníamos un pacto con el espíritu de este mundo, ese espíritu de la potestad del aire, ese espíritu que gobierna las mentes y los pensamientos del hombre. Esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre, dice el Señor. No es mi pacto en las comidas y en las bebidas que ustedes quieren hacer para festejar fiestas navideñas. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es un pacto que él hizo con su sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. O sea, nuestro recordatorio, si nosotros queremos, lo podemos celebrar todos los domingos, tomando la Santa Cena, recordando al Señor, teniendo conciencia de lo que nosotros estamos haciendo, no para embriagarnos en la cena del Señor, sino para saber que nosotros estamos siendo partícipes cada vez que bebemos la copa y comemos ese pan de la muerte de Jesucristo, del pacto que él hizo en su sangre, la sangre de Jesucristo que nosotros tomamos mediante la copa del pacto de nuestro Señor. Esa sangre preciosa es la que nos limpia, hermanos, de pecado y de maldad, nos purifica, nos santifica, para que nosotros así podamos ser santos, apartados de todo lo malo, andar por ese camino angosto, hermanos queridos, fijando bien que a la derecha y a la izquierda está la muerte. Así pues le dijo, todas las veces que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es lo que quiere el Señor que nosotros festejemos? Su muerte, no su nacimiento, su muerte. Porque así dice la palabra del Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Nosotros, cuando estamos celebrando esta preciosa cena, nosotros estamos anunciando y celebrando la muerte del Señor hasta que Él venga. Bendito sea el precioso nombre. Pero los hombres querían hacer fiestas conforme a su propio corazón. Y le decía así, los abusos en la cena del Señor. Porque los hermanos querían festejar la Santa Cena, pero de paso querían hacer una fiesta ágape, que ellos decían. Traían comida cada uno de ellos de sus casas, se reunían en el templo
y allí comían entre todos la cena que ellos habían traído, y luego ellos participaban de la Santa Cena, del pan y del vino que Jesús había instaurado. Pero los corintios habían querido instaurar una cena ágape, que se llama la cena del amor. Pero miren lo que pasó. En el versículo 17 de 1 de Corintios 11. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no se comportan, no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Ellos se habían congregado para comer entre todos. Pero ¿qué pasaba, queridos hermanos? Ya la iglesia no quería ser espiritual. La iglesia quería andar conforme a los deseos de la carne. La de la iglesia quería andar conforme a sus propios pensamientos. Nosotros podemos instaurar una fiesta del amor. Antes de tomar la cena, nosotros podemos comer comida y beber bebida, y después comemos la cena. Y dice así de Pablo le decía a los de Corintios: no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Qué clase de divisiones había, hermanos queridos? Los pobres se tenían que juntar con los pobres. Los ricos se juntaban con los ricos. Los de mediana clase se juntaban con los de mediana clase. Se había formado, digamos, como una secta. Se dividían entre ellos. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque había algunos hermanos que tenían dinero y podían traer un cordero asado o un cordero guisado o diferentes clases de alimentos que eran alimentos caros para los pobres. Los pobres no podían traer esa clase de alimentos. El pobre quizá traía un pedazo de carne seca y un pedazo de pan y un poco de agua para participar, pero los otros traían cordero, traían diferentes alimentos que eran porque tenían plata. Y dice así la palabra del lugar: pues en primer lugar, cuando ustedes se reúnen con iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice Pablo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Nosotros podemos disentir en cuanto a la fe, en cuanto a la doctrina, nosotros podemos disentir en cuanto a la espiritualidad, al movimiento del espíritu. Hay disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Los que son aprobados del Señor en esta clase de fiesta son aquellos que traen un pensamiento y una doctrina espiritual. Son aquellos que no traen pensamiento ni doctrina que sea de la carne. Y dice así la palabra: ahí se conocen los que son aprobados por el Señor, o sea, los que son espirituales. Yo siempre estoy hablando de ser, la iglesia es espiritual. En la iglesia no hay cabida para los deseos de la carne, la moda de las mujeres, de los hombres, el corte de pelo, la forma de vestirse, la forma de coquetear. No hay cabida en la iglesia. Esos son deseos carnales. Eso es hacer la voluntad de la carne, hermano querido, no la voluntad del Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, en la iglesia muchas veces hay abusos. Hay abusos porque hay muchos que no son espirituales, entonces se visten como ellos quieren y eso contamina a la iglesia. Entonces ahí están los que son espirituales y los que no lo son, los que están aprobados y los que no están aprobados espiritualmente. En esta parte Pablo le dice: porque cuando ustedes se reúnen, todos vosotros, para comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea que los que tenían dinero y traían buena comida y buena bebida, comían y engrullaban rápido su comida, porque estaban viendo que aquel otro pobre no tenía nada para comer, o tenía tan solamente un poco de pan y un poco de vino y nada más. Ellos venían para celebrar la fiesta del Señor. Ellos venían para celebrar el ágape que ellos habían inventado, que era una cena entre todos los hermanos. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena.
Cada uno come y engruye rápido para no dejarle nada al hermano más pobre. No se comparte, no había amor realmente. Por eso dice, estaban los que se aprobaban, dice, para que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. Aprobados son espirituales. Los aprobados son los espirituales. Yo quiero, hermanos, que lean la palabra de Dios con el entendimiento del Señor, con espíritu de sabiduría, para que vean que dentro de una congregación están los hermanos aprobados, o sea, espirituales, y están los hermanos carnales, los que todavía andan conforme a la doctrina de este mundo, conforme como eran antes. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena, dice. Y uno tiene hambre, dice. O sea, que estaban los pobres que no podían llevar cordero, no podían llevar un pollo, no podían llevar quizás esas comidas que comían los judíos. No podían llevar alimentos, digamos, porque no tenían el dinero suficiente, porque había disparidad en la iglesia en cuanto al dinero, porque los hermanos se dividían entre ellos, porque Pablo no estaba constantemente con los hermanos diciendo sobrellevar lo uno las cargas de los otros. Por eso había disensiones, y en el medio de esas disensiones se podía ver cuál era el aprobado y cuál no estaba aprobado, cuál era el espiritual y cuál era el carnal. Eso quiere decir lo que estoy leyendo, querido hermano, en el versículo 21 de 1 Corintios 11. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Claro, no sea cosa que venga el hermano y se siente al lado tuyo y te esté mirando comer así ese manjar, y ellos están comiendo un pedazo de pan y bebiéndose un sorbo de vino. ¿Y qué vas a decir tú? Toma un pedazo, ya me tienes cansado, mirándome como yo como. Dios no está contigo porque no te da, a vos no te prospera para que puedas traer comida como traigo yo. Porque tú eres pobre y yo soy rico. Esa era la disensión que había. Y ahí salían los aprobados. Salían los espirituales y los carnales. Y dice, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Al comer rápido la comida que tenían y al beberse el vino para tragar esa comida que traían, y no era vino como dicen algunos pastores que se hacen los santos, que dicen que era jugo de uva lo que tomó Jesús. Dice vino acá en la palabra del Señor, no dice jugo de uva. Es un vino fermentado, no se le sacaba el mosto. Hermanos queridos, yo conozco de vino. He vivido 7 años en una provincia donde es vitivinícola. Sé lo que es el vino, hermanos queridos. Y no es como dicen algunos pastores que se hacen los santos, que era jugo de uva. No saben cómo enseñar al pueblo del Señor, entonces inventan que Jesús tomó jugo de uva. ¿Para qué? Para que los hermanos, ¿dónde vamos a conseguir nosotros jugo de uva para celebrar la Santa Cena? No hay jugo de uva en esta época, hermanos queridos. Y en la época de Jesús, el jugo de uva muchas veces era para tomar como aperitivo a las mujeres y los niños. No era para la comida de los hombres grandes. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, por causa de tus frecuentes enfermedades, porque el agua muchas veces estaba contaminada, porque no había cloacas como ahora, no había pozo negro como ahora, entonces se contaminaba el agua con diferentes inmundicias que se echaban en el río. Por eso dice que le caía mal a Timoteo la comida cuando la digería con agua. Entonces Pablo te aconsejo, porque Timoteo se guardaba en todo, aún en eso, en no tomar vino para no sentir el alcohol, para no pasarse de alcohol. Entonces Pablo dice, te aconsejo que tomes un poco de vino para que puedas digerir la comida y no tomes agua porque el agua está contaminada. Bendito sea el nombre de Jesús. Y hay muchos creyentes que dicen el vino de Timoteo. No hablen pavada, queridos hermanos. Hablemos cosas bíblicas, hablemos con sabiduría. Se comían el alimento que traían, cordero, vaya a saber qué clase de alimento,
pero supuestamente siempre tenía que ser algún cordero guisado o un cordero asado. Se asaba en un pozo, hermanos queridos, no con carbón. Se hacía un pozo en la tierra, se clavaba el cordero, se lo estaqueaba allí y se hacía fuego adentro del pozo. Luego que el pozo estaba bien caliente, se sacaban de esos carbones que había, se clavaban los corderos en el pozo, se le ponía una tapa sobre el pozo, se lo cubría con tierra y se le ponía el carbón arriba para que se mantuviera el calor. Esa es la mejor forma de hacer un cordero. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Así cocinaban los corderos allí en Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando se comían el cordero guisado, calculo, o asado, dice que lo comían y para pasarlo le ponían vino y se embriagaban. Y el otro tenía hambre porque miraba cómo se engrullía todo este otro ricachón y él no podía comer nada. ¿Por qué? Porque andaban conforme al espíritu de este mundo, en glotonería. Bueno, no compartían el amor. Era una fiesta ágape, pero no era ágape en realidad. Porque si es ágape, tú vas a compartir con todo y no vas a decir, esta es mi comida, come tú la tuya. No es así, hermanos queridos. Eso no es fiesta ágape, esa es fiesta dañina. Y dice en el versículo 22, ¿por qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿Por qué no comiste y engrulliste todo en tu casa? ¿Por qué tuviste que traer ese alimento a la iglesia? Y reunirte y hacerte ver delante de los otros que tú tienes para comer buenas comidas y el otro tiene hambre. No tenés casa, hubieses comido en tu casa. No traigas esa clase de contaminación a la iglesia. Eso es lo que pasa cuando se hacen esas comilonas dentro de la iglesia. Espero que todavía se estén haciendo algunas comilonas, pero que se comparta todo. El que tiene, no le importe compartir con el que no tiene. Y ya vamos a ver por qué. O menospreciáis a la iglesia de Dios. Cuando uno come alimento que es un buen alimento y el otro hermano que es pobre y no tiene para comer, como yo siempre digo, cuando nosotros vemos en la iglesia un hermano pobre, saca de tu bolsillo, saca de tu heladera, saca del freezer, dale un poco de pollo, dale un poco de carne, dale comida de la que vos tenés, dale una botellita de vino, dale algo de tuyo. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tú estás comiendo bien y el pobre no come. ¿Qué es lo que estás haciendo cuando tú estás comiendo bien y ves a tu hermano pobre que no tiene para comer y se queda solo en su casa allí comiendo lo que tiene con sus hijos? Dice, o menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Esa es una forma de menospreciar a la iglesia de Dios. Y si uno menosprecia a la iglesia, está menospreciando al mismo Dios, al mismo Señor Jesucristo, al mismo Espíritu Santo. Y avergonzáis a los que no tienen nada. Claro, vienen los hermanos con traje, corbata, buenos pantalones, buenos zapatos, con anillos en los dedos, con una hermosa cena, se bajan de su hermoso auto y viene un hermano mal vestido porque no tiene ropa, trayendo quizás un sándwich de algún fiambre barato y van a participar entre todas las fiestas del ágape. Y ese hermano más pobre no se puede ir a sentar con estos hermanos que se bajan así con sus bandejas llenas de alimentos caros y buenas bebidas. El hermano se tiene que alejar, o sea, avergüenzan a los que no tienen nada. Esos hermanos que tienen algo, yo siempre lo digo, los que tienen bienes de este mundo, hagan participar a los hermanos que no tienen nada, porque están menospreciando a Dios, están menospreciando a los hermanos, pero están menospreciando a Dios y al Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo que te trajo y te unió con una coyuntura en el cuerpo de Cristo
es el mismo Espíritu Santo que está en el pobre y que está en el rico. Por eso dice Pablo, menospreciáis a los que no tienen nada, menospreciáis a Jesús, menospreciáis a Dios, porque estás menospreciando a los hermanos que no tienen nada. ¿Qué les diré? Le dice Pablo. ¿Les voy a alabar por lo que hacen? En esto no los puedo alabar, porque ustedes están haciendo mal. Están menospreciando al hermano más pobre. Y están menospreciando al mismo Espíritu Santo que te trajo a ti a la iglesia. Porque el Espíritu Santo vive en el pobre y vive en el que tiene bienes materiales de este mundo, siempre y cuando lo esté compartiendo con el pobre. Si no hace eso, el Espíritu Santo no vive en tu vida. Si tú no estás compartiendo lo que tú tienes con los pobres, el Espíritu Santo no está viviendo en tu vida. Porque eso dice la palabra del Señor. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Glorioso y precioso es el nombre del Señor. Estoy grabando esta prédica, hermano, porque creo que la radio no sale bien. Y espero que la prédica me salga bien ahora grabada, para poderla pasar. ¿Qué dice Pablo? Dice, ¿qué les diré a ustedes? Los alabaré, qué bien que hacen, menosprecian el pobre, comen solo sus buenos manjares, toman sus buenos vinos y al pobre no lo hacen participar. Sepan ustedes, queridos hermanos, que el mismo Espíritu Santo que te unió a ti por las coyunturas en el cuerpo de Cristo es el mismo Espíritu Santo que te ha unido a ti, hermano, tú que tienes bienes de este mundo. Muchas veces tú quieres ser el que más ama a Dios, a aquellos que tienen más dinero. Pero Dios dice, si tú estás viendo a ese hermano pobre y lo estás menospreciando porque no le das nada, entonces ¿cómo voy a estar yo viviendo en tu corazón? ¿Crees tú que yo hago acepción de personas, que estoy con los que tienen y no estoy con los pobres? Dios quiere estar con todos, siempre y cuando el hombre abra su corazón, para que Jesucristo entre en él, para que todos sean uno en Cristo Jesús, todos unidos por las coyunturas, formamos el cuerpo de Cristo. Aquellos que tienen bienes de este mundo y se embriagan con lo que tienen y no hacen participar al pobre, no tienen a Jesucristo en sus corazones, porque Jesucristo no habita en esos lugares, hermano querido. Y dice que por eso hay muchos problemas en la iglesia. Hoy empecé diciendo, el Señor quiere hacer algo en tu vida, quiere hacer un milagro en tu vida. Muchas veces tú no recibes el milagro. ¿Por qué no recibes el milagro que Jesús te quiere hacer? Ya me queda poco tiempo. Dice en el versículo 27 de 1 Corintios 11, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Será culpado de haber dado muerte al Señor. Serás culpado por haber pisoteado el cuerpo del Señor. Serás culpable por haber permitido que el Señor muera en la cruz, como aquellos que mataron al Señor. Ellos tienen su pago en el infierno. Pero dice, cualquiera que bebiere esta copa, la copa del Señor, el nuevo pacto hecho en su sangre, que la coma indignamente, que no tenga discernimiento, que no tenga el corazón convertido, que no menosprecie a la iglesia de Dios, que no avergüencen a los pobres, ese que come la Santa Cena, no distinguiendo el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo son los hermanos que están en la iglesia, hermanos queridos, y mayormente a los pobres. Dice, de tal manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. En este tiempo, hermano, que es un tiempo del espíritu de este mundo, del príncipe del poder de la potestad de los aires, que está rigiendo los corazones de los hombres, que hoy quieren celebrar una natividad que es falsa, porque Pablo dice que la única recordatorio que tenemos para recordar al Señor es la cena del Señor,
porque esto recibí del Señor. Pablo no recibió del Señor para que se celebre el nacimiento de Jesús, sino la muerte del Señor. Debemos recordar la muerte del Señor. Hoy, algunos de nosotros que vamos a comer alguna comida juntamente con nuestros hijos y familiares, tenemos que recordar no el nacimiento de Jesús, sino la muerte del Señor. Debemos gozarnos en recordar la muerte del Señor y debemos estar contentos de que podemos participar de la copa del Señor. Pero debemos nosotros estar aprobados, hermanos queridos. Pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor son los hermanos que lo más rico menosprecian a la iglesia del Señor. Los más ricos y los religiosos menosprecian el cuerpo del Señor. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor son los hermanos. Dice la palabra del Señor, si tú dices que amas a Dios y tienes bienes de este mundo y ver a tu hermano que está pasando necesidad y no le das, sos un homicida y estás muerto. Jesús no vive en tu vida. Dice, y el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso, queridos hermanos, hay muchos en la iglesia que están durmiendo espiritualmente. Hay muchos que están enfermos y no reciben el milagro. ¿Por qué no lo reciben? Porque no pueden discernir el cuerpo de Jesucristo, porque hay división entre los hermanos, porque menosprecian a la iglesia del Señor, menosprecian al pobre, hermanos queridos. Eso es discernir el cuerpo del Señor. No menospreciar a la iglesia, no menospreciar al que no tiene nada. Así dice el Señor. Esa es la fiesta que el Señor ha instaurado. Nosotros debemos discernir el cuerpo de Cristo. Debemos ver que en la iglesia hay hermanos que tienen alimentos sólidos y muy buenos, y hay hermanos que no tienen nada. Y si nosotros estamos celebrando una fiesta, comiendo y celebrando la muerte del Señor hasta que Él venga, y vemos que hay hermanos que no tienen nada para comer, no te gastes en comer y beber, porque estás comiendo juicio para ti. Y por eso muchos se preguntan, ¿por qué no recibo el milagro? Y en el versículo 30 dice lo siguiente, 1 Corintios 11, por lo cual hay muchos enfermos, y hay muchos debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Por eso no pueden recibir, queridos hermanos, sanidad, liberación, trabajo, alimento, ropa. No pueden ser libres de las ataduras demoníacas, libre de la pobreza, libre del espíritu de miseria, libre del espíritu que te ha encadenado, libre del espíritu religioso, porque no puedes discernir el cuerpo de Cristo, porque toda tu justicia, hermano, que no va acompañada de darle al pobre, al que no tiene nada, al hermano de la iglesia que tú sabes que no tiene nada, tu justicia es vana. Todo puedes tomar todas las veces que quieras la cena del Señor, pero si no disciernes el cuerpo de Cristo, si tú no disciernes al cuerpo de Cristo, estás muerto, hermano, estás comiendo juicio. Vas a ser juzgado en aquel día, porque estuve desnudo y no me vestiste, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, tuve errante, tuve tirado, no tenía dónde vivir, dice el Señor, y no me diste nada. Y le van a decir los hipócritas, estos que comen y se embriagan, ¿dónde te vimos, Señor, para darte? Y Jesús le va a decir, por cuanto le diste a uno de estos pobres que creen en mí, a mí me lo diste. Por cuanto no le diste a este pobre, a mí no me lo diste. Come en juicio, hermano. Por eso hay muchos enfermos, hay muchos debilitados, y hay muchos que duermen espiritualmente.
porque al no discernir el cuerpo de Jesús, el Espíritu Santo no puede descender con poder. Por eso el Espíritu Santo no desciende sobre la iglesia del Señor, porque están durmiendo espiritualmente, porque no hay justicia entre los hombres, porque no pueden discernir el cuerpo de Cristo, porque están enceguecidos con el Espíritu, el príncipe de este mundo, el espíritu de desobediencia, el espíritu que no te deja ver, no te deja ser aprobado en la iglesia, ese espíritu inmundo que te obliga a comer y a beber y a embriagarte. Estás comiendo juicio, hermano, estás comiendo juicio, vas a seguir estando enfermo. Solamente puede ser sanado, dice la palabra del Señor aquí, si tu justicia va delante de ti, si tú puedes discernir el cuerpo de Cristo. No tienes que discernir el cuerpo que tenía Jesús. El cuerpo de Jesucristo somos todos nosotros, la iglesia del Señor, los que hemos creído en el Señor, aquellos que hemos sido añadidos al cuerpo por la coyuntura. El Espíritu Santo hace eso. Nosotros debemos discernir este cuerpo. La iglesia no es el cuerpo que Jesús presentó allí en la cruz. Ese cuerpo fue el pacto que Él hizo para con nosotros. Es su cuerpo partido por nosotros. Su sangre es el nuevo pacto. Esa copa es el nuevo pacto. Nosotros bebemos de esa copa recordando la muerte del Señor. Por eso hay muchos enfermos, muchos debilitados en la fe, muchos que duermen, hermano. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Ya no me queda tiempo para seguir predicando, pero otro día voy a predicar del cuerpo de Jesucristo. Bendito y glorioso es el nombre del Señor. Si no discernes el cuerpo del Señor en este día, cuando estás comiendo y celebrando la muerte del Señor, no el nacimiento. La muerte del Señor tienes que celebrar hoy, no el nacimiento. Hazle la contra al diablo. No es el nacimiento del Señor, es la muerte del Señor. Y si no podemos discernir el cuerpo de Cristo, más vale que no comas y no bebas nada, hermano. Bendito sea el precioso nombre del Señor. La gloria es para el Padre, para el Hijo